Buenos días, mi nombre es Ana María Pérez Murcia. Yo soy médico internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y trabajo como instructora y docente en el Hospital de San José. Hoy les voy a hablar sobre la insulinoterapia en el hospital. Este es un tema muy amplio que trataré de enfocarlo lo más completo y conciso posible en el tiempo que tenemos. Para iniciar, vamos a hablar sobre las definiciones. La hiperglucemia en el paciente hospitalizado se considera como una glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro. Diabetes mellitus es igual que siempre, una hemoglobina glicada mayor a 6,5% y una hipoglucemia en el hospital se considera menor a 70 miligramos por decilitro. Es importante hablar de este tema porque en los pacientes hospitalizados hay una preexistencia de diabetes en el 25 o 40% de los pacientes. En piso, en pacientes sin diabetes, encontramos hiperglucemia hasta en 12 y 20% de los pacientes. Y en la unidad de cuidado intensivo podemos encontrar sin antecedente de diabetes, hiperglucemia incluso en el 50% de los pacientes. Esto ocurre porque hay múltiples factores de riesgos a los que están expuestos constantemente los pacientes hospitalizados. Estos son medicamentos que inducen hiperglucemia, como los corticoides y los vasopresores, la nutrición parenteral e enteral, que también induce hiperglucemia, y más que todo el estrés entendiéndose como quemaduras, cirugía, infecciones, traumas, que desencadenan una respuesta sistémica a este estrés neurohormonal. Entonces, la fisiopatología la vemos más que todo en las bibliografías quirúrgicas, en donde la respuesta sistémica a la cirugía está muy bien descrita, desde las citoquinas, hormonas, sistema nervioso central pues todos los órganos, pero hoy nos vamos a enfocar en la importancia que tiene la glándula suprarrenal, en donde la respuesta al estrés es aumentar el cortisol, en el hígado es aumentar la glucogenólisis, aumentar la gluconeogénesis y todo a partir inicialmente de la lipólisis y últimamente podría ser de las proteínas. En el páncreas también aumenta la acción del glucagón y disminuye la de la insulina, entonces esto generando una resistencia a la insulina, que todo esto en conjunto genera una hiperglucemia que favorece la producción de citoquinas y a toda la respuesta del organismo, pero también tiene efectos adversos como los que hablaremos a continuación. Fue la doctora Vandenberg en la unidad de cuidado intensivo quien describió inicialmente con sus estudios el impacto que tenía la hiperglucemia en el paciente hospitalizado y evidenció que aumenta la estancia hospitalaria, el riesgo de falla multiorgánica, de infecciones, de hemodiálisis, requerimiento de transfusiones e incluso de polineuropatía. Es por esto que las insulinas son el método más utilizado desde ese entonces y por eso hay que hacer un recorderis de las insulinas que existen. Entonces están las insulinas humanas y las análogas. Hay de diferentes tipos, de acción rápida, de acción intermedia y de acción larga, ¿sí? En donde encontramos de acción rápida en las humanas a la regular y en las análogas a la glucina lisproiaspa, de acción intermedia en las humanas a la NPH y en las análogas a la NPL, y de acción larga, solamente encontramos en las análogas la gragina y la datemir, que incluso pueden tener una duración de 12 a 24 horas. Existen también premezclas fijas de insulina con acción intermedia y rápida para utilizarlo con menos aplicaciones inyectadas. En el paciente crítico se vio más adelante en el estudio Nice Sugar que un manejo intensivo como la doctora Vandenberg proponía de 81 a 108 miligramos por decilitro de meta de glucemia generaba más mortalidad e hipoglucemia. Es por esto que ya las metas no son tan estrictas, excepto en algunos pacientes que se han visto que en posoperatorios cardíacos sí se benefician de unas metas más estrictas de glucemia que están entre 110 y 140 miligramos por decilitro. En esta gráfica del estudio Nice Sugar podemos evidenciar en la curva roja el grupo que estaba con un control de glucosa convencional, es decir, con una meta de 180 miligramos por decilitro, y el grupo en azul que estaba con un control de glucosa intensivo, como vimos previamente, entre 81 y 108 miligramos por decilitro. Y la probabilidad de sobrevida con los días que pasaban, pues era mucho menor en el grupo con control intensivo de la glucosa. Entonces, por esto en el paciente crítico se ha decidido
utilizar el método que menos variabilidad glucémica tiene, que es la infusión endovenosa con insulina regular o de rápida acción. Idealmente que sea en solución salina normal a una unidad internacional por mililitro, ya que tiene alta probabilidad de hipoperfusión. Entonces, en cualquier paciente crítico, inclusive en pacientes con descompensación diabética, que ese no es el tema de esta charla, pero sabemos que debemos utilizar infusiones de insulina pues endovenosa. Y esta es uno de los algoritmos, de los esquemas que hay para tratar a los pacientes en UCI. Entonces, cuando hay hiperglucemia, que se considera más de dos glucemias consecutivas mayores a 140 miligramos por decilitro, se debe iniciar una infusión de insulina, usualmente teniendo en cuenta la glucometría o la glucemia del paciente. Y la infusión de la tasa de infusión de la insulina, que es unidades por hora, debe depender de esta tabla que ya está establecida. Lo ideal es que la glucemia baje aproximadamente a 50 miligramos por decilitro cada hora. Si baja menos de 50 miligramos por decilitro o hay más de dos glucemias mayores a 140, uno debe pasar al algoritmo 2, en donde las unidades se aumentan de insulina por hora. Y si eso pasa otra vez con el 2, se pasa al 3 y al 4 y al 5 y así sucesivamente. Pero si en cambio hay una glucemia menor a 100 o se está disminuyendo la glucemia a más de 80 miligramos por decilitro por hora, se debe disminuir al algoritmo anterior a ese. En los pacientes, como ya hablamos, que necesitan un control glucémico más estricto o que pueden hacer hiperglucemias mayores, como los pacientes que tienen nutrición parenteral o que estuvieron en cirugía coronaria o de trasplante o que tienen antecedentes de requerir altos niveles de insulina diarios o que están con corticoide, uno debería empezar desde el algoritmo número 2. Y en cualquiera de los casos, si el paciente tiene una glucemia menor a 60 miligramos por decilitro, lo que se debe hacer es suspender la infusión de insulina, administrar 10 gramos intravenosos de glucosa y repetir en 10 o 20 minutos si es necesario, pues teniendo en cuenta que se hace una glucometría después para evidenciar si ha subido o no de 60 miligramos por decilitro. Y luego se reinicia la infusión de insulina en un algoritmo más bajo que el anterior. Para el paso de la infusión de insulina a insulina subcutánea, se debe hacer concomitante la aplicación de la insulina subcutánea con la infusión de insulina. Y se debe cuadrar con las dosis total diaria de las últimas 24 horas de insulina en infusión. Se le saca eso un 60-80% y eso es lo que se pone de insulina y se hace 2 horas concomitante con la infusión y luego se suspende. Las metas, como ya las había mencionado previamente, pero aquí las dejo más claras, es en ayunas que el paciente tenga entre 100 y 140 miligramos por decilitro, postprandial que tenga entre 140 y 180 miligramos por decilitro, y como ya vimos, cualquier paciente que tenga glucemia mayor a 140 miligramos por decilitro requiere toma de hemoglobina glicada porque hay que definir si sufre de diabetes previo a la hospitalización. Y si la hemoglobina glicada es menor a 6,5, pero en rasgo de prediabetes, entonces se sospecha hiperglucemia por estrés, pero al egreso se sugiere solicitar prueba de tolerancia a la glucosa para definir realmente su estado, pues previo a la hospitalización. Este asterisco que está acá es porque hay algunos pacientes que tienen excepción a este control de metas de glucemia, como los pacientes ancianos, terminales, o que tienen más riesgo de hipoglucemia, como los renales crónicos, en donde puede uno ser más laxo y llegar hasta 200 miligramos por decilitro. En el paciente no crítico, hay muchos factores de riesgo para hipoglucemia también, así como en el paciente crítico. Entonces hay que tenerlos en cuenta. El paciente que no está comiendo o que tiene un consumo errático de alimentos, que venía con sulfonilurias o con un excesivo uso de insulina, que es mayor de 70 años, enfermo renal crónico, hepatopatía, ejercicio. Esto es muy importante, sobre todo el ejercicio, porque en pacientes hospitalizados, medicina del deporte, usualmente o terapia física pueden hacer rehabilitación y si no lo tenemos en cuenta, el paciente hace hipoglucemia posterior a esta. En el paciente no crítico que han hablado sobre los antidiabéticos orales, pues realmente hay pocos estudios de seguridad y de eficacia y como un buen medicamento oral pues tiene inicio de acción lento y una larga duración, que no es bueno en un paciente hospitalizado que su estado de salud es muy variable. Hay algunos medicamentos como la sitagliptina y la linagliptina que se han evidenciado que sí tienen una acción hospitalaria,
porque disminuyen la cantidad de insulina requerida y no aumentan la hipoglucemia. Pero, pues igualmente el paciente tendría que ser inyectado con insulina. Hay otros estudios que evidencian que el exenatide con la insulina basal da mejores metas glucémicas que el exenatide solo y que el esquema basal bolo. Y el dulaglutide básicamente también lo mismo, pero lo mismo, tienen que ser dados con insulina, no solos. Hay algunos pacientes en los que sí se podría continuar antidiabéticos orales y agonistas de los receptores de GLP-1. Estos son los pacientes que podrían utilizarlo, los que están estables de muy bajo riesgo, que tienen una hemoglobina glicada menor a 8, que la nutrición está adecuada, que se le está dando más del 50% de la dieta, que el egreso sea dentro de las próximas 24 48 horas, que no tenga planes de contraste, que no tenga injuria renal aguda, que no tenga corticoide, que no tenga infección, básicamente casi ningún paciente de medicina interna. Entonces, pues no está recomendado iniciar antibióticos orales. En cambio, las insulinas, aquí les traigo un cuadro de los últimos ensayos clínicos aleatorizados en donde comparan regímenes de insulina, los principales desde el 2008 al 2015, uno latinoamericano, ¿sí? En donde, por ejemplo, un Pierres comparó detemiriaspar versus NPH irregular, la glucemia promedio no varió, fue igual para las dos, y la hipoglucemia sí fue un poquito más en determir, pero no era significativo. Meyer hizo glargina y glulicina con glargina irregular, la meta de glucemia promedio era mucho mejor con la insulina glargina y glulicina que con la insulina glargina irregular, y ese sí fue significativo. Por eso recomiendan más glargina y glulicina para los pacientes hospitalizados, pues en esquema basal bolo. Y la hipoglucemia no fue significativo con ninguno de los dos grupos. En cambio, en Guerra y colaboradores que hicieron glargina y lispro versus NPH irregular, el grupo de NPH, ¿sí?, tuvo un mejor control glucémico significativamente, pero también tuvo más hipoglucemia significativa. En Latinoamérica se hizo fue con glargina y glulicina, pero también con NPH irregular. La hipoglucemia no fue significativa, pero sí lo fue en hipoglucemia severa, y los niveles de glucemia fueron básicamente los mismos. Y Vélido comparó glargina y una premezcla de NPH, y eso evidenció que las premezclas tienen el mismo control que las de larga acción y las rápidas separadas, pero generan mucha más hipoglucemia, por eso las premezclas de insulina no se recomiendan en el paciente hospitalizado. ¿Cómo se debe calcular la dosis diaria total de insulina en un paciente? Entonces, depende del perfil glucémico del paciente. Si venía en manejo con antidiabético oralis o solo dieta, o es un diabético de nuevo que tenga la hemoglobina glicada menor a 7, pues simplemente uno calcula la dosis total diaria por unidad de kilo de peso, pero solo con correcciones. Entonces, si el paciente tiene una hiperglucemia, entonces mayor a 140 miligramos por decilitro, se debe corregir con insulina de rápida acción, y si persisten más de 2, se debe iniciar insulina basal a 0,1 unidades por kilo al día. Si el paciente era diabético con antidiabéticos orales y es mayor de 70 años o tiene una tasa de filtración glomerular menor a 60 y la hemoglobina glicada está entre 7 y 8, se debe iniciar a 0,2 a 0,3 unidades por kilo. Si la hemoglobina glicada es menor a 10% y la glucemia está entre 140 y 200, a 0,4 unidades por kilo. Y si es mayor a 10% o la glucemia está entre 200 y 400, se debe iniciar a 0,5 unidades por kilo. Aquí que se debe tener muy en cuenta que la hemoglobina glicada y la glucemia basal, sobre todo en glucometría, varían mucho dependiendo si el paciente tiene anemia, está edematizado o hipoperfundido. Entonces, en los momentos de los pacientes más críticos donde se pueda utilizar glucemia, se prefiere glucemia a glucometría. ¿Cómo se calculan las dosis correctivas? ¿Sí? Eso depende de un factor de corrección, que aquí está la fórmula, 1700 dividido la dosis diaria total de insulina. Pero, ¿qué es este factor de corrección? Es la cantidad de glucemia en miligramos por decilitro que una unidad de insulina
va a bajarle a ese paciente. Entonces, la dosis de insulina correctiva es la glucemia actual del paciente menos 100 dividido el factor de corrección que se ha sacado previamente. Un ejemplo de esto es un paciente de 80 kilogramos con una diabetes mellitus tipo 2 con una hemoglobina glicada de 11. Entonces, ya dijimos que la dosis diaria total para este peso y esta hemoglobina glicada sería 80 por 0,5 unidades por kilo, ¿cierto? Aquí. Eso da 40 unidades. Y se divide en basal bolo, 50-50. Entonces, la basal sería 40 dividido 2, que es 20 unidades. Y la preprandial sería 20 unidades dividido 3, que daría 777. El factor de corrección sería 1700 dividido la dosis diaria total que nos dio 40, y eso da 42 miligramos por decilitro. Es decir, que una unidad de insulina disminuye aproximadamente 40 miligramos por decilitro. Entonces, de ahí vienen las escalas, de si usted encuentra de 140 a 180 es una unidad, de 181 a 220 es 2 unidades, de 221 a 163 unidades, porque de ahí lo sacan. Es decir, si este paciente tuviera 250 de glucometría, sería 250 menos 100, 150 dividido 42 da aproximadamente 3 unidades. Aquí está un esquema de la manera en cómo se debe abordar un paciente en la hospitalización. Entonces, al lado izquierdo muestran los diabéticos previamente diagnosticados, tipo 2 que venían tratados con insulinas o tipo 1 que venían con insulinas inyectadas o por bomba eh, automonitorizada, ¿sí? Que según las guías recomiendan dejar esa bomba si el paciente la sabe utilizar muy bien, y si no lo sabe usar bien, es mejor pasarlo a esquema subcutáneo. Si el paciente tiene adecuada ingesta oral, entonces se debe hacer el esquema basal bolo más correcciones, 50-50. Si el paciente no está comiendo, entonces se debe hacer el esquema basal sin los bolos, pero sí con correcciones de insulina. Si el paciente es diabético y no venía con insulina o solo venía con insulina basal y está comiendo bien, se debe utilizar un esquema entre 0,4 unidades por kilo, basal bolo 50-50, más correcciones. Si no está comiendo nada, lo mismo, pero solo basal sin las preprandiales. Y si es un paciente con diabetes de nuevo o diabetes que estaba solamente manejada con dieta, hay que mirar las glucemias y las glucometrías. Si están menores a 180, solamente de correcciones. Si están mayores a 180, entonces empiece a 0,4 unidades por kilo, 50% en basal, y las correcciones si el paciente no come. Y aquí está la escala de las correcciones, que ya sabemos que eso es cómo se sacan por la fórmula anterior, pero entonces está por unidades al día que el paciente consume y el peso del paciente. Entonces, el que tenga menos insulina, el que tenga insulina intermedia o el que tenga más insulina, pues va a variar según la glucometría las correcciones que se deben hacer adicionales al bolo prandial. En el paciente no crítico, la guía para poder ajustar el sistema basal bolo o basal prandial depende de las glucemias. Entonces, si la glucemia en ayunas está mayor a 140, hay que aumentar el total de la insulina dependiendo de la insulina nocturna, la de larga acción, dependiendo de la glucemia en ayunas. Si está entre 140 y 199, 10%, si está entre 200 y 300, 20%, y si está entre 300 y 400, 30%. Si la glucemia basal es la que está mayor a 140, pero la de ayunas está menor a 140, pues se debe hacer lo mismo, pero solo con las insulinas de acción rápida. Y si todo está mal, la glucemia en ayunas, las glucemias basales y las postprandiales, pues se deben reajustar todas, tanto la insulina basal de larga acción de la noche, como las preprandiales, como los correctivos. Se suman todas, se calcula una nueva dosis total diaria y a eso se le aumenta según la glucemia 10, 20 o 30%. Cuando hay hipoglucemia, entonces también depende de la glucometría o la glucemia. Si está entre 70 y 110, se debe disminuir la dosis de la insulina un 10%. Si la glucemia o la glucometría está menor a 70, hay que disminuir un 20%. Y si hay síntomas, suspender y adicionar dextrosa al 10%. ¿Cómo es la transición al egreso? La transición al egreso depende de la hemoglobina glicada. Entonces, si estaba menor a 7,5,
hay que reiniciar el tratamiento con el que venía el paciente, antidiabéticos orales o insulina con lo que él venía. Si está entre 7, 5 y 9, hay que reiniciar los antidiabéticos orales y continuar la dosis del hospital al 50% de la insulina. O la otra opción sería optimizar los antidiabéticos orales que ya tenía el paciente. Y si la hemoglobina glicada es mayor a 9, usted reinicia los antidiabéticos orales y continúa al 80% de lo que le venía dando el esquema basal bolo de insulina en el hospital. Esto es muy importante porque, como pueden ver, en los 3 casos tiene que irse el paciente con antidiabéticos orales, que esa no es la charla de cuál se debería llevar, pero tienen que tener en cuenta que no se puede ir solo con insulina. Únicamente los pacientes con enfermedad renal crónica casi que terminal son los que no podrían utilizar antidiabéticos orales. Y también tener en cuenta que tenemos que asegurar la red de apoyo porque hay muchos pacientes con retinopatía que al egreso no van a poder ponerse la insulina. En el paciente con corticoides es el mismo esquema, basal bolo más correcciones, ¿sí? Y como los corticoides, todos los estudios se han hecho más con prednisona, que tiene un pico de acción entre 4 y 6 horas, los estudios todos recomiendan la aplicación de insulina NPH porque es el que tiene también su pico entre 4 y 12 horas, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda utilizar ese, dependiendo de la dosis del corticoide. Si es menor a 40 miligramos y el paciente solo tiene hiperglucemia, se debe hacer 5 y 5 unidades de NPH. Si es mayor a 40, 10 y 10 unidades de NPH, más las preprandiales. Y si la diabetes ya está establecida, usted debería iniciar de una vez insulina NPH 10 en menores de 40 miligramos por decilitro de dosis de corticoide y en mayores dosis 20 unidades cada 12 horas, que es lo que estamos viendo ahora con el COVID, donde casi todos nuestros pacientes tienen dexametasona mayor a 6, pues o 6, que necesitan ese ajuste de NPH de su tratamiento. Aunque hay algunos estudios y la Asociación Americana de Diabetología dice que en pacientes con dexametasona que son de larga acción podría utilizarse la glargina, pero que lo ideal es la NPH. Entonces, se debe aumentar la NPH el 25% si la glucemia basal está mayor a 180 miligramos por decilitro y 50% si está mayor a 300. El destetel NPH debe ser al mismo porcentaje que el destetel la prednisola o el corticoide con el que esté la persona. Y si no hay nada vía oral, pues hay que disminuir el NPH al 50%. Si la dosis del corticoide ya está a 10 miligramos, a menos de 10 miligramos por día, equivalente a la prednisona, se debe suspender el NPH. En nutrición enteral, pues depende si la nutrición enteral es continua, cíclica, por bolo, ¿sí? Entonces, cuando es continua, que tal vez la más frecuente en la unidad de cuidado intensivo, usted debe seguir el mismo esquema, basal, preprandiales y correcciones. Pero aquí la corrección la recomiendan con insulina regular, que tiene una acción un poquito mayor y se debe dar cada 6 horas y además baja mucho mejor la hiperglucemia. Las glucometrías se deben hacer cada 6 horas. La insulina prandial se debe ajustar adicionando el 80% de la insulina correctiva que requirió el paciente el día previo. Y si se va a suspender la nutrición, hay que suspender la insulina prandial y si va a ser por más de 2 horas, se debe iniciar dextrosa al 10%. Si la nutrición es cíclica, es el mismo esquema, basal bolo y correcciones, pero se da una dosis adicional de una premezcla de NPH irregular, 60% del 0,3 a 0,6 unidades por kilo que se había calculado, con la dosis de la nutrición. Y las glucometrías deben ser a la medianoche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y si es una nutrición enteral con bolo intermitente, pues debe ser las mismas basal, bolo y correcciones con una dosis adicional de acción rápida con el bolo de nutrición. Y las glucometrías, como es lo más fisiológico, deben ser pre y postprandiales. En la nutrición parenteral es el mismo esquema, basal, bolo más correcciones, pero aquí se debe adicionar insulina a la bolsa de nutrición para evitar hipoglucemias. Entonces, en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, se le debe adicionar a la bolsa de nutrición 0,1 unidades internacionales por gramo de dextrosa. Y en los pacientes que no tienen diabetes, sino solo hiperglucemia por estrés, se utiliza 0,1 unidades por 2 gramos de dextrosa. Si la glucometría persiste más de 150 miligramos por decilitro, cada día pues, se debe ir aumentando de a 0,05 unidades por gramos de dextrosa.
y las glucometrías deben ser cada 6 horas. En el paciente prequirúrgico, el manejo preoperatorio de la diabetes mellitus, pues es muy importante aclararlo y es motivo de muchas interconsultas. Entonces, la insulina de acción larga se debe recomendar que se dé el 80% de la dosis de la noche anterior a la cirugía, el 50% de la NPH en la mañana de la cirugía y omitir la dosis de la acción rápida en la mañana de la cirugía. Cuando es insulina premezclada, pues es lo mismo, 50% de la NPH y omitir la de acción rápida. Y cuando hay antidiabéticos orales, omitir las dosis de la mañana el día de la cirugía, pero recientemente se ha visto que también los inhibidores de la CLGT2 hay que suspenderlos mínimo 3 días antes de la cirugía. Y el monitoreo de glucemia que uno debe recomendar al paciente es que se mida la glucemia antes de dormir, pues glucometría, y en la mañana de la cirugía, luego en la cirugía debe hacerse cada 4 a 6 horas. Y se presenta hipoglucemia en la noche anterior, pues debe corregirse con alimentos o glucosa en gel. La conclusión importante es que la selección del esquema de insulina depende de la situación clínica del paciente. Entonces, este cuadro resume todo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una hiperglucemia intermitente, o sea, no consecutiva, mayor a 140 pero menor a 150, debe hacerse solo correcciones de acción rápida. Si el paciente tiene hiperglucemia ya persistente, pero está sin vía oral, uno nada más debe dar esquema basal y correcciones con insulinas de larga acción o intermedia más la de rápida. Si el paciente tiene hiperglucemia persistente y consume alimentos normalmente, el esquema debe ser siempre basal bolo más corrección con la de larga acción y las de corta acción. Y si el paciente está crítico, con una descompensación, por ejemplo, de la diabetes o en la unidad de cuidado intensivo por alguna otra causa, el método ideal es infusión endovenosa de insulina con insulina regular. Recordar que las mezclas de insulina por la reciente hipoglucemia que se evidenció en el estudio del 2015 no se deben utilizar. Muchas gracias.